Radio Sin Radio es presentado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Resulta muy gratificante tener una nueva oportunidad para poder ofrecerles el interesante contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 12, segunda temporada. Carlos Almanzar nos cuenta esta semana sobre los atractivos de Palau y el duro y largo invierno en Escandinavia. Nos ofrece datos insólitos del contrabando de animales y de un hombre que duró 17 años sin hablar. Nos introduce al mundo de lo insólito, donde nos lleva a la isla de Pascua. Dunia de Wind nos comenta sobre la muerte del indio del agujero en Brasil. Carlos Rizik nos regala esta semana una ñapa conspirativa. Si la CIA hubiera contratado a Vladimir Putin, Fidel Castro no dura ni un año. Damos paso para que a partir de este momento disfrute en desarrollo el actualizado y variado contenido de esta semana de Radio Sin Radio, episodio 12, segunda temporada. Tómate tu tiempo, siéntate, descansa, respira y escucha detenidamente. La mejor manera de informarte y actualizarte donde quiera que te encuentres. Comienza Radio Sin Radio, segunda temporada. En estos tiempos todos queremos saberlo y entenderlo todo, sobre todo cuando todo te lo dice Carlos Almanzar, fuera de todo, sin desperdicios. Radio Sin Radio. Antes de entrar a nuestro tema central, voy a mencionar brevemente algo que ocurre en las 300 islas que conforman la República de Palau, eso es en el Pacífico, porque ellos... Bueno, después que se reanudó su movimiento de turismo, ya para el año 2015 tenían unos 150,000 visitantes al año, más de 7 veces la población de este país, conformado, repito, por un archipiélago de pequeñas islas. Hay unos 20,000 residentes, entonces ellos no solamente adoptaron la primera constitución antinuclear del mundo en el 79, sino que también implementaron el compromiso de Palau en diciembre del 2017. Y eso es, oigan qué idea tan bonita, es para aquellos visitantes que se comprometan a preservar el ambiente, pues ellos los premian, ellos los están premiando. Entonces, digo yo, pero mira qué bonito esto, porque es una manera de seguir recibiendo su turismo, que es lo que le da sus ingresos, pero también aseguran que ese visitante trate bien el medio ambiente, la cultura, todo ese tipo de cosas. Entonces ellos los están premiando con una serie de facilidades a esos turistas que llegan y se comprometen con la preservación del ambiente. Dejo eso a un lado y me voy a mi tema central. Siempre me ha llamado la atención el asunto del invierno en la parte más al norte del mundo, pero vamos a concentrarnos en los países de la península escandinava, donde se dice que en los meses, 4 meses y pico que dura el invierno, hay épocas que el sol no sale nunca. Es una oscuridad total, todo el tiempo. Las 24 horas tenemos oscuridad. Ese invierno arranca del 14 de noviembre al 21 de marzo. La temperatura máxima promedio diaria es de 0 grados centígrados. Imagínense ustedes, esa es la máxima. El mes más frío de esta zona es enero, con una temperatura mínima, la mínima, 10 bajo cero. Y de que está caliente, subió 4 grados bajo cero. Y que subió. De todos aquellos países, bueno, hay que mencionar a Groenlandia también, pero Groenlandia es como una isla que está en el círculo polar ártico. Recuerden que el Ártico es el norte arriba y el Antártico es abajo. El colega Carlos Rizik ha visitado ya varias veces el Antártico y me dice que aquello es otro, él se siente que está en otro mundo. El silencio bueno, ahí sí es verdad que está la voz del silencio. Pero entonces, ¿qué ocurre
que en algunas partes del norte de Europa la gente no tiene que imaginar cómo es que el sol brilla las 24 horas del día, porque lo mismo ocurre en el verano. Si en el invierno allá arriba no sale el sol, entonces en el verano es lo contrario, no se pone el sol. Es decir, invierno, oscuridad las 24 horas, pero en el verano es muy duro. Antiguamente, por ejemplo, en Suecia, cuya economía solía centrarse en la agricultura, la vida giraba en torno a las estaciones y gran parte del trabajo se hacía en verano. Suecia era un país, mucha gente no lo sabe, pero Suecia era un país increíblemente pobre. Pero ahora, en 2022, tiene un PIB, Producto Interno Bruto per cápita, Producto Interno Bruto per cápita por cada persona sueca de $60,000 al año. Y el Banco Mundial la coloca en el rango de ingresos altos. ¿Cuántos países del mundo tienen un ingreso de $60,000 al año? Muy pocos. Tú te pones a ver, ¿no? Estados Unidos, que es la nación más poderosa, no tiene eso. Hay más gente que gana centavos allí. Entonces, la luz natural sigue desempeñando un papel importante en la economía sueca, desde las energías renovables hasta el turismo, la hotelería y la vida laboral tradicional de la población indígena del norte de Suecia. Si estás en el norte de Suecia, tienes periodos de tiempo en los que no hay luz durante el invierno, lo cual es maravilloso durante el verano, cuando tienes una abundancia de luz. Hace 2 siglos, en Suecia, las personas debían hacer todo lo posible durante los momentos de luz. Claro, afortunadamente, ya a mediados del siglo XIX aparecieron las lámparas de queroseno, y luego la bombilla eléctrica, bueno, y ya todo se transformó. Pero yo recuerdo que la gente me decía, Carlos, ¿tú sabes lo que tú estar en un parque a las 12 de la noche en verano leyendo un periódico con la luz natural? En el año 2019, los consumidores en Suecia gastaron en alimentos, incluido, bueno, gente que iba a restaurantes, cafés, bares, $13,000 millones. $13,000 millones. Entonces, en los bares y restaurantes de verano, cada hora adicional de luz del día cuenta especialmente cuando se tiene un negocio que se basa en que la gente haga vida social al aire libre, porque ese es el problema de esos inviernos tan largos, tan acentuados, que la gente tiene que trancarse en su casa temprano. Bueno, no temprano, porque ahí no se sabe qué es lo que es temprano y qué es lo que es cuanto a la luz del sol, por ejemplo. Desde el principio de octubre hasta finales de marzo, tienen un invierno muy duro y un periodo muy oscuro, por lo que la gente prefiere estar en sus casas la mayor parte del tiempo. A principios de abril, la gente comienza a salir y disfruta de la luz y del sol. Yo particularmente, bueno, no me gustaría vivir en un sitio con las estaciones tan acentuadas. A mí me gusta el frío. A mí me encanta el frío. A mí no me gusta el calor. A mí no me gusta el calor me deprime, el calor me apaga, el calor me desgasta, pero tampoco, oye, durar 4 meses y pico en una oscuridad total. No es fácil. Oye, en la parte que se llama Laponia, allá en Suecia, el sol no se pone nunca durante el verano. En Estocolmo, que es la capital, que sé que la colega Dunia ha estado varias veces allá en Estocolmo, pues el sol durante el verano se como que se acuesta un poquito. Pero mientras más al norte estás, más largo es el invierno. Por lo que esto significa que mucho se depende de los meses de verano para la vegetación. Imagínate los árboles que no ven sol durante tantos meses. La gente necesita divertirse, renovarse. Es decir, hasta mediados de mayo, oigan esto, en el extremo norte de Suecia puede haber nieve hasta mediados del mes de mayo y tras un par de semanas entran en pleno verano. Durante ese periodo, hoteles, bares y demás intentan generar suficientes ingresos para sobrevivir el resto del año. Me voy porque no sé, que el colega Grullón, loco con esta parte del mundo. Recuerden que viví un tiempo en Rusia, donde el invierno también es terrible, crudo, difícil. Grullón, ¿qué tú recuerdas de eso, Grullón? No, es que una temperatura de -30 no es gran cosa tampoco. ¿Cómo vas?
30 bajo cero. Nada más y nada menos. 2 o 3 días nada más. Yo salí un día como un esquimal. Yo mismo ni me conocí. Forrado de cabeza. De arriba abajo. Vámonos, Grullón. Fuera del frío, fuera de todo sin desperdicios. Carlos Almanzar. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nuestro objetivo es mantenerte actualizado y completamente informado. Estás escuchando Radio Sin Radio. Con pensamiento libre, franco, abierto, pero con voz fuerte y firme. Dunia de Wind nos dice las cosas como son, sin reservas. Radio Sin Radio. Señores, el indígena más solitario de Brasil, en realidad el único superviviente de la matanza de su tribu, que eligió vivir el resto de su vida sin contacto con otros, fue hallado muerto hace unos días, recientemente, en la tierra indígena Tanaru, en el estado de Rondônia, en la Amazonía o Amazonia, como usted prefiera pronunciar. El indígena estaba acostado en su hamaca, cubierto con plumas de guacamayo, conocido también, muchos le conocían como el indio del agujero o del hoyo, coloquialmente dominicano. Indio do buraco en portugués. ¿Por qué? Se debe a que cada una de sus chozas siempre tenían un profundo socavón. Su cuerpo, cuando lo hallaron, ya estaba semidescompuesto y fue localizado recientemente por Altair Algayer, que es el funcionario indigenista que durante 26 años lo monitoreó, nada más y nada menos que 26 años, lo monitoreó periódicamente en representación del Estado brasileño. Y bueno, su fallecimiento significa también la desaparición de su tribu, de etnia desconocida, porque en todos estos años jamás pronunció una palabra ante los blancos. Las autoridades creen que murió por causas naturales, pero el hecho de que viviera en soledad desde hace un cuarto de siglo convirtió al indio del agujero en uno de los indígenas no contactados y son de los que rechazan la relación con el resto de la sociedad más conocidos de Brasil. Y bueno, la Fundación Nacional del Indio, FUNAI, por sus siglas en portugués, el organismo oficial creado para proteger a los nativos, trasladó sus restos a Brasilia para ser sometidos a análisis forenses. El anónimo varón, porque solo tenía un mote, un apodo, vivía en un territorio de 80 kilómetros cuadrados rodeado de fincas ganaderas y en el que una ley que se renueva cada cierto tiempo, impedía entrar a los extraños para protegerlo. Se cree que tenía unos 60 años, las autoridades pretenden enterrarlo justamente en la tierra donde vivió. Y bueno, durante estos últimos años, el empleado de la FUNAI, Algayer, y su equipo cuidaron del bienestar del indígena en la distancia y juntos se encarnan cómo funciona la política de no
contacto con los nativos que rehuyen a los blancos, adoptada por Brasil a finales de los 80. Y cada 3 meses un equipo de la FUNAI se acercaba a él y colocaba una cámara para seguir sus actividades y ver si la tierra que habitaba había sido invadida. Y bueno, así se supo que la choza en la que murió era la número 53 de las que fue construyendo a lo largo de los años, todas con el mismo patrón arquitectónico, con una puerta de entrada y salida y siempre con un agujero en el interior de la casa. Por eso le llamaban el indio del agujero. Indicó, mejor dicho, la nota de prensa publicada por FUNAI, que es la organización que velaba por el cuidado de estos pocos indígenas autóctonos que quedaban, mejor dicho, en el Amazonía. Y bueno, como dije, fue hallado en la hamaca, cubierto de plumas de guacamayo, y hay personas todavía en este momento, en nuestra actualidad, que les choca mucho que hayan indígenas en esta zona y en otras más. De hecho, señores, vamos a refrescar un poco la memoria en esta sección. Hay tribus todavía, hay tribus en muchos países. Por ejemplo, la Uli Wigmen en Papúa Nueva Guinea, los Dogon que están en el oeste de África, los esqueletos bailarines de Zimbú, también en Papúa Nueva Guinea. Allí hay varias tribus en Papúa Nueva Guinea todavía que viven de una manera alejados de todos, que no quieren que nadie los mire, no hacen ruido, están totalmente lejos de la actualidad de Occidente, de todo lo que nosotros con lo que convivimos diariamente. Los Nenet en Siberia, los pastores Simba en Namibia, los cazadores de águila dorada Kazat. Y bueno, son todavía personas que nacieron y se criaron en estas tribus que son las más alejadas, vamos a decirlo así, del mundo occidental. Sí, dime, Ariel. Yo pienso, me imagino que estas personas que viven así todo el tiempo, pues obviamente no representan ningún peligro para la humanidad, porque ellos crean ese ambiente de no salida de su entorno. Ellos siempre se mantienen ahí, pero ¿se podría considerar que son humanos en extinción? Bueno, en ese caso que dice Dunia, él era el último de su etnia. Uh-huh. Él era el último que quedaba de esa etnia. Es decir, que se sepa, que se conozca. Exactamente. Que se conozca de esa etnia, porque, señores, recuerden que Brasil tiene contabilizadas, solo Brasil, porque ya me fui hacia otros hemisferios del mundo, pero que valía la pena mencionarlo, que hay tribus autóctonas. Brasil tiene contabilizadas unas 115 tribus. Todavía. ¿Y se hacen intentos de asociarlos con la gente? ¿Eso se hace o no es posible? ¿O se cuidan tanto como un parque nacional, por ejemplo? Que, en esos países, que lo respetan sí. Así. Hay algunas que tú puedes ir y se ven. Una reservación. Exacto, una reserva natural. Como una reserva natural, porque hay algunos que incluso no es que te lo venden, sino que tú tienes la capacidad de que si haces turismo por alguno de estos países, sobre todo la frontera de Colombia y Perú, que es el lugar con mayor presencia de estas tribus y el lugar donde realmente un especialista de nativos aislados que se llama Bruno Pereira y el periodista, que se llamó Bruno Pereira, no sé si ustedes recuerdan ese caso, y el periodista británico Don Phillips fueron asesinados el pasado mes de junio por unos pescadores furtivos. O sea que hay tribus todavía, lo que pasa es que algunos están totalmente aislados y hay otros que sí permiten la presencia, como le llaman ellos, de blancos o de personas, vamos a decir, fuera de lo que ellos son, con otro tipo de vida. Lástima, Dunia, lástima que con ese indígena no se cumplió el refrán que dice el último que apague la luz. Bueno, ¿qué te puedo decir? ¿Sí? Exactamente. Y también vale la pena ya para finalizar esta sección, señores, que con la llegada del presidente Jair Bolsonaro a Brasil, que para entendimiento de muchos ha sido una desgracia en muchos sentidos para ese gran país, esto significó el creciente debilitamiento de las instituciones que cuidan del medio ambiente, de los indígenas y de la biodiversidad por el simple hecho de que este hombre no cree en nada de esas cosas, ni le interesa tampoco poder concientizar a su propio país. Ya ustedes recuerdan cómo fue su comportamiento cuando llegó la pandemia. Y bueno, lamentablemente no ha habido políticas de prevención o de protección en este gobierno de este señor. Ya ustedes
ya recordamos el caso de los que fueron asesinados en el pasado mes de junio, y cuántos ecologistas, ambientalistas, personas preocupadas por estos temas, personas que tratan de proteger a estas tribus, no han sido también eliminados de la faz de la tierra, lamentablemente, y donde quiera. Pero sí, todavía hay tribus autóctonas, todavía hay tribus aisladas, no solamente en América, sobre todo en América del Sur, sino también en otros hemisferios, como mencionamos. Y bueno, yo creo que depende de cada uno de nosotros tratar de ayudar a esa gente, de preservar su vida, porque es lo que ellos, donde han nacido y lo que han elegido, así como el medio ambiente también. Quédense con nosotros, que aquí en este podcast hay muchos temas más. El dominicano, cuando quiere, puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Regálale a tu vida un día cada semana de Radio Sin Radio. No todo sale, y si sale, que sea tras bambalinas y sin teatro. Radio Sin Radio. Carlos, ¿cuál es el número de tinte que tú usas? El número de Vigen, me encanta el Vigen, embarrarme. Vamos arriba, vamos arriba. No joda con la vaina, que vamos a tirar toda esta vaina juntas. Esto es un blue. Este es un... blue. El sándwich y la leche. Ya comenzó aquella. A El sándwich. propósito, Dunia, Oye, de esta Win. vaina. Oye, porque después dicen, y tú eres locutor, di que el sándwich. Hable como la comunicadora. El sándwich. El sándwich con la Háblame, leche, que el sándwich. háblame con- Óyeme, de uno Win oye, y el zapapapá. tú llegas a Dominicana y te transformas en el aeropuerto. Dime, loco, ¿qué es lo que hay? Sí. Y la maleta, no, déjame esa vaina ahí, yo la cojo. Llegaste al aeropuerto y ya tú No, es se que, te cambió el te chip. acelera, te Es como un acelera, te teléfono, acelera. Sí, Y la te gente acelera. dice, una señora dice española aquí, hocico de cerdo. Digo yo, doña, hocico de cerdo. Doña, hablen dominicano, boquepuerco. No, que lo diga más chévere. Hocico. Hocico de puerco. ¿Y esa Háblame un finura que- poquito. ¿Cómo es? Hocico de puerco. Hocico de cerdo. Ah, de cerdo. De Ah, cerdo. pero pues, hombre, tío. Eh, Cerdo. Cambio y fuera. Bueno, Dunia, prepárate que hoy te vamos a Ya dar. veo, con el ga- gallego, Ve, Gagueo, vamos a hacer una gagueo, vaina. tú- ¿Por qué no hacemos un programa gagueando? Por ejemplo, las cosas. ¿Cómo? Son. Entra gagueando, Dunia. Yo le Entra tengo, gagueando. yo le tengo Sí, pena re. al que edita los programas. De Ay. Ah, Si él Ariel, tengo si pena. Ariel coge lucha con nosotros No me imagínate yo. y abandona el barco, imagínate Y ahí. que yo editando esa vaina. No, eso. ¿Cómo? Óyeme, mira. Edita tu gago. Ah, Pela, hermano, un gago. Carlos. Yo me hice caca. Caminando 5 horas. Dunia de Win, entra gagueando. Ahí, buféate toda esta vaina. Vámonos. Ven acá, Vamos. Dunia, tú eres casada, porque tú eres de Win.
Bota el golpe, Ariel, bota el golpe. Es que no me queda de otra porque ahorita me toca Te turba. ¿Cuál sería una palabra difícil de decir para un gaga? Que soy un soy otorrinolaringología. Qué lío. Dime, oye, termina mañana. ¿Y tú te hiciste el examen? ¿Tú fuiste al centro? Sí, de otorrino. Lari. No. Mira, Dunia, ponte en esto, Dunia. Porque uno se jode. Y hay que darte un pecozón. No, para que uno no puede burlarse. Tarde o temprano, el mundo se acostumbrará a escuchar estas frases. Mundo sin guerras, países sin fronteras, fe sin religión, radio sin radio. Sonidos raros se escuchan, cosas misteriosas aparecen, cosas increíbles pasan. Todo pasa cuando Carlos Almanzar abre el baúl de cosas extrañas y desempolva datos insólitos. Radio sin radio. Un hombre que escondía serpientes y lagartos, oigan bien, en sus pantalones, para introducirlo en Estados Unidos como parte de un negociazo de contrabando de casi $800,000. Bueno, pues está enfrentándose a los tribunales ahora. Él es de California, José Manuel Pérez, diseñó un plan que implicaba en 6 años llevar a Estados Unidos desde México y Hong Kong nada más y nada menos que a 1,700 animales. Usted dirá, pero ¿y cómo? Fácil. Él los metía en unas bolsitas plásticas, y la introducía en los pantalones. Entonces, los animales que él consiguió, que incluían tortugas de caja desde Yucatán, tortugas de caja mexicanas, crías de cocodrilo, lagartos, también mexicanos, se vendieron a clientes de todo Estados Unidos por casi $750,000. En marzo de este año lo descubrieron cuando trató de introducir desde México 60 criaturas escondidas entre su ropa, en su entrepierna y otras partes de su cuerpo. Dejo eso y me voy a mi tema número 2. El norteamericano John Francis, oigan bien, tomó una decisión, insólita. Eso era la época cuando él era medio hippie. Simplemente decidió dejar de hablar. Permaneció en silencio durante 17 años antes de darse cuenta de que tenía algo que ya él realmente necesitaba decir. Todo esto comenzó cuando en el año 1971 chocaron 2 barcos petroleros. Y este choque produjo un derrame de más de 500,000 de galones del crudo de petróleo que contaminó la bahía de San Francisco en California. Entonces, a partir de ahí, él recuerda que estaba leyendo The Hobbit, la novela, ¿verdad? Y en esa época él tenía 27 años. Y dice que, cosa insólita, dice él que las personas que han leído El Hobbit, cuando el Hobbit cumple años, él no espera que le den un regalo, sino que él mismo es el que da los regalos a los otros. Eso es lo que hace el Hobbit cuando cumple años. Entonces él dijo, bueno, yo era un gran conversador. El regalo que tengo para los otros es, voy a dejar de hablar ese día. Bueno, pues se fueron agregando días, señores. Y ese voto de silencio de 24 horas al día, dice él que se dio cuenta de que no había estado escuchando a nadie y de que ahora
que lo que estaba haciendo posiblemente podría aprender algo. Él no dejaba hablar a la gente. A esa conclusión fue que llegó. Es decir, de ahí le surge a él esto. Y miren que estamos hablando de una persona con una formación de primera, porque tiene un PhD, tiene un doctorado en filosofía. Oigan eso. Y además escribió un libro titulado Planet Walker, algo así como un caminante del planeta, un trotamundos. ¿Cuándo comenzó a hablar? El 2 de enero de 1990. ¿Por qué? Porque sintió que tenía algo que decir y a partir de ahí pues ya volvió todo. Un caso realmente fuera de lo normal. Me voy entonces. Y cuando habló después de más de una década en silencio, ¿qué dijo? Hablando de las cosas buenas que tiene la vida. Porque él anda como con una guitarra, vi una fotografía de él y él anda por el mundo como propagando buenas noticias, dando ánimo a la gente, para animar a la gente al optimismo. Pero ese ejercicio me pareció súper interesante eso que dice, de que él se dio cuenta que él hablaba mucho y que me escuchaba. Y recordé el refrán del pueblo, del campo, ¿no? Allá en República Dominicana, que dice, en boca callada no entran moscas. En otras palabras, el que está callado ni mete la pata, ni queda mal, ni ofende a nadie y aprende. Sabe que yo, Carlos, mientras más leo y más crezco espiritualmente, yo tiendo al silencio también. O sea, no a ese nivel, porque es imposible, ¿verdad? Yo trabajo hablando, pero realmente me doy cuenta, digo, ok, terminé de leer este libro. Antes yo leía un paquito de Memín y lo sabía todo el mundo. Ya no, ya yo leo un libro. Terminé, muy bien, muy bueno, interesantísimo, lo cerré. El otro de una vez, pues yo voy leyendo en cadena. Hay que leer en cadena porque el hábito no se puede perder. Y la única forma es cultivándolo con la lectura constante. Yo antes de terminar uno ya comencé 2 más y así por el estilo. Carlos, te voy a pedir un favor, ahora que tienes ese tema tan interesante de este hombre con el voto de silencio. Así es, dime. Comparte esa información con algunas personas que están en los medios de comunicación. Silencio, necesitamos silencio de esa gente. Porque, oye, me tengo entendido que hasta gagos tienen en la radio. Hasta gagos hay en la radio dominicana. Entonces, comparte ese libro. No caería mal un voto de silencio de mucha gente que escuchamos hablando. En este momento entramos al mundo del misterio. Tiene que ver con la isla de Pascua. En este momento entramos al mundo de lo desconocido, donde la oscuridad claramente domina y sucede lo que nunca imaginamos. Silenciosamente se escucha la voz de Carlos Almanzar desde el más allá, con lo insólito sin miedo. Radio sin radio. La isla de Pascua está ubicada en el Océano Pacífico Sur. Pertenece a Chile, pero está muy alejada del territorio chileno, unos 3.800 kilómetros hacia el oeste del Océano Pacífico. Pero repito, esa isla de Pascua pertenece a la República de Chile. Todo en la isla de Pascua es un gran misterio. El origen, la lengua, la escritura que todavía no se descifra. Es decir, todavía no se puede descifrar los restos de murallas enormes, las tumbas, pero sobre todo los extraños cultos y las creencias. Todo ello convierte a la isla en uno de los lugares más inescrutables del planeta. De todas esas cosas que llaman nuestra atención sobre este gran misterio de la isla de Pascua, sobresalen los monolitos. Sé que han visto estas figuras, estas caras de piedra enormes, tan grandes que se requieren mínimo 18 personas, oigan eso, para moverlas, porque cada uno de estos monolitos tiene mínimo 5 toneladas hechas de piedra. Estos monolitos se le llaman Moai
son el principal atractivo turístico de la isla. Se han registrado unos 900 moais en la isla de Pascua. De estos, 400 están en la cantera de Rano Raraku, 288 asociados a los Ahu, es decir, son especie de tribus, y el resto están dispersos en distintos puntos de la isla, probablemente abandonados en la ruta hacia algún lugar en específico. Hay cerca de 1000 estatuas gigantes. Oigan bien, como decía, 900, casi 1000 estatuas gigantes que pueden llegar a pesar hasta 80 toneladas. Oigan, hasta 80 toneladas y medir hasta 10 metros, que es la altura de un edificio de 3 pisos. Es decir, usted se para frente a una de estas cabezas enormes talladas en piedra. ¿Quién las hizo? ¿Quién las trajo? ¿Desde dónde? Esta cosa tan enorme. En investigaciones que hizo la National Geographic, se demostró que con 18 personas, 3 sogas y un poco de práctica, se podía mover uno de estos moais de 5 toneladas y moverlo apenas varios metros. Sigue siendo uno de los grandes misterios sin resolver, el secreto que guarda la isla de Pascua. El misterioso mundo de lo insólito, como siempre, Carlos Almanzar. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos, porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. A tus oídos le hace bien escuchar Radio Sin Radio. Radio Sin Radio. Todos la sueñan, la desean, la esperan, la piden. Al final aparece como Aladino Carlos Rizzic cumpliendo tus deseos y te da la ñapa sin pedirla. Radio Sin Radio. Amigos, tan pronto Fidel Castro Ruz llegó al poder a finales de 1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, inmediatamente los servicios de inteligencia de Estados Unidos comenzaron a idear maneras de salir de ese señor, que al principio no se veía como un gran problema, pero poco después, cuando declaró un gobierno comunista en la isla, se convirtió en un gran problema. Y de hecho casi llevó al mundo a una hecatombe nuclear. El punto es que a este señor, la CIA, se le contabilizan más de 600 intentos de asesinatos, de los cuales más de 160 intentaron ejecutarse. Los demás se planificaron, se pensaron, se expusieron, se discutieron, pero nunca se llevaron a cabo, se intentaron. Pero sí, más de 160 veces la CIA pues le dio luz verde a proyectos para acabar con Fidel Castro. Entre ellos, entre esos proyectos, hay algunos que son hasta cómicos porque parecen como de tiras cómicas, como que salió de unos muñequitos de televisión, como decía uno cuando era pequeño. Por ejemplo, uno de esos intentos era meter explosivos en un cigarro de cohiba. Wow. Ustedes saben, sí, Fidel le gustaba claro. el cigarro cohiba, y uno de los intentos... Iba a volar la nariz, la cara. Bueno, yo creo que ese no era el objetivo. Yo creo que el objetivo era matarlo. Desprenderle la cabeza, porque al que le estalla... Claro. Imagínate encendiendo un cigarro y eso con un cartucho de dinamita dentro, por ejemplo. Bueno, todo el que está cerca se va. Sí. Pero imagínate tú, Carlos, la idea, ¿no? Lo arriesgado y lo arrestado, como diría uno. Pero ese día él no lo prendió.
Ese fue el problema. No, parece que ese día tenía gripe y decidió no fumar. No, ese intento sí se habló y se consideró como una de las tantas maneras y estuvo a punto de implementarse. Pero después, por diferentes estudios, me imagino, entre ellos, entre la CIA, decidieron no hacerlo, pero estuvieron a punto de llevarlo a cabo. Ahora, lo que sí intentaron fue envenenar puros con toxinas para que cuando el comandante se lo llevara a la boca, entonces le produjese una reacción y falleciera con una de esas toxinas neurológicas que apenas tú le pones la boca o el dedo, lo que sea, y te matan. Otro de los intentos de acabar con Fidel Castro fue con un tóxico neurológico muy potente que se llama botulina. Intentaron que se pusiera en contacto, ¿no?, con los labios, sí, en botellas envenenadas, en tazas, en vasos. Inclusive se conoce de un caso de que estuvieron a punto de concretarse cuando le iban a servir un chocolate caliente, pero la persona que estaba manejando la botulina parece que no la manejó bien la noche anterior y el producto se congeló y entonces no tuvo efecto. Aparte de que Fidel nunca le llegó a poner la boca al vaso, ¿no?, en el que se iba a tomar el chocolate. Pero fíjense ustedes el nivel de creatividad de los servicios de inteligencia a la hora de querer eliminar a una persona. Pero entonces, ¿por qué tantos intentos fallidos? Bueno, lo que pasa es que siempre se dijo, y la CIA lo reconoció, que el aparato de seguridad de Fidel Castro, si no era el mejor del mundo, era uno de los mejores del mundo. Ese círculo íntimo que lo rodeaba, sí, y lo protegía de todo. Sus fieles. Sí, nunca pudieron romperlo. Increíble, y eso, sí, increíble, porque mira, han habido casos con la botulina que te produce parálisis muscular. Claro. Con otras personas, pero sin embargo a Putin y a él nunca los envenenan. Bueno, ni les pasó nada a uno ni a otro, pero ellos sí mandan a los otros a envenenar. Eso te iba a decir. Ellos, y nunca son eso ellos. Te iba a decir. Exacto. Tú has visto, bueno, no déjame yo no decir nada. La CIA no tuvo éxito por una sencilla razón. Putin no trabajaba para ellos. Si no, Fidel no hubiese durado 6 meses en el poder. Porque ese sí es porque verdad le que no llega, relaja. porque le llega. Anda para el carajo. Pero bueno, otra manera que intentaron llevarse a Fidel Castro fue regalándoles ropa envenenada, entre ellos un traje de buzo, que una vez intentaron hacerle llegar porque a él le gustaba bucear, valga la redundancia. No, a él le gustaba bucear, era en las plazas. Durante 6 horas en discurso. Sí. Intentaron regalarle un traje de buzo envenenado. Otra manera fue también poner explosivos en un arrecife de coral, porque eso era algo que a él le gustaba mucho, bucear en arrecifes de coral. Y obviamente nunca se queda un método que viene funcionando desde la época prehistórica, una mujer fatal. Mandarle una buena mujer y se buscaron candidatas, ¿no? Se sabía el tipo de mujer que le gustaba a Fidel Castro, se buscaron candidatas con el objetivo ya sea de envenenarlo. ¿Y qué falló ahí? No sé qué falló ahí, pero sí se sabe de intentos de reclutar mujeres fatales para poner a dormir sin despertar a Fidel Castro. Y también se habló de zapatos envenenados. Oigan esto, envenenar zapatos. Ustedes saben que tremenda la inventiva de algunos, ¿eh? Sí, no, para comenzar con los zapatos había que resolver con las medias primero. Digo yo. Bueno, no sé. Mira, buen punto. Lo que pasa es que, mira, esta gente, en el caso de Cuba, que estuvo tan ligada a Rusia por tantos años. Que sigue todavía. Pues sí, pero ya no es lo mismo, porque Rusia no puede echarse arriba problemas de nadie. Dicen que Rusia invertía en aquella época, cuando el dinero valía mucho, $1 millón diarios para mantener a flote la marcha de la Revolución Cubana, que la pagaban ellos la pagaban con azúcar, enviando lechosas, zapote, toda esa fruta exótica de nosotros. Lo que iba a decir es que esa gente, por ejemplo, ha hablado varias veces, vamos a regalarle a Ariel Grullón un reloj precioso como héroe nacional, héroe de la Revolución. Ajá. En la parte de abajo del reloj, cuando tú te lo ponías, un veneno que se iba transmitiendo a tu sistema gradualmente. Poquito a poquito. Y después dije, ay, el tipo tiene cáncer de hueso. Cáncer de hueso. Fue el veneno, porque había que eliminarlo. Sabía demasiado. Pero oigan, escuchen esto, amigos, escuchen esto súper interesante. La inmensa mayoría de los intentos de asesinato de Fidel Castro fueron en los primeros 20-25 años de la revolución. A partir de 1976-75, disminuyeron bastante. Se conoce, por ejemplo, un caso de un enorme árbol al que lo debilitaron en la base
y cuando venía pasando el vehículo de Fidel, pues el árbol se cayó, pero falló por pocos metros y no cayó sobre el vehículo que lo transportaba. Pero después de 1975, pues disminuyeron muchísimo los intentos y entonces la CIA pasó no a la eliminación física, sino a la eliminación, vamos a decir, psicológica y emocional, y sobre todo eliminar la figura de Fidel Castro. Se dice que, por ejemplo, se intentó una vez llenar de LSD una cabina de radio en la que el comandante iba a dar un discurso para que se endrogara y pareciera un loco. Eso es lo que se dice. Pero lo bonito es que esto no ha sido desmentido. Este intento no ha sido desmentido. Y también se habló de ponerlo en contacto con un producto que provoca la pérdida total del vello facial para que el comandante perdiera su barba y su cabello, que era parte de su imagen, ¿no? Y entonces ridiculizarlo. Que pareciera un luchador que perdió su cabellera. Exacto. Máscara contra cabellera. Exactamente. El punto es que la CIA buscó todas las maneras, y yo creo que una de las razones por la cual no pudieron llevar a cabo con éxito los intentos de asesinato de Fidel Castro fue primero por el aparato de seguridad, pero también porque no olvidemos que también la KGB de la Unión Soviética era sumamente efectiva. Entonces me imagino que ellos también le iban avisando a Fidel, óyeme, cuidado. Pero una cosa, Rizik, pero al día de hoy nos damos cuenta, el mundo se da cuenta, que de nada hubiese servido ese intento de matar a Fidel en su momento, porque ¿cómo está Cuba hoy todavía? Bueno, sí, ahí está Díaz-Canel, que tiene ya ¿cuánto? 3 años. Ahí lo que buscaban era, precisamente, lo que pasa es que cuando tú eliminas al líder, eso crea eso desmoraliza. Desmoraliza, sí. Entonces, no, y era el inicio. Eso tiene un efecto psicológico muy poderoso, porque al cabeza, al líder, lo que quieran, ¿verdad? Porque uno tiene que reconocer que este hombre tenía mucho carisma, era un hombre intelectual. Yo recuerdo que su gran amigo Gabriel García Márquez le llevaba, por ejemplo, y lo visitaba con frecuencia y le llevaba muchísimos libros. Y García Márquez no duraba 15 días y ya cuando se iba, Fidel le decía, ya yo leí todo lo que tú me trajiste. Todo, porque era un intelectual. Sí. Y era un hombre, no solo un intelectual de sentarse en una oficina a leer, ¿no? Un tipo de armas a tomar, porque eso que él hizo la Sierra Maestra de fajarse. Yo leí la biografía que escribió Tad Schul, el periodista del New York Times, que yo creo que es la mejor biografía que se ha escrito de Fidel. Uno puede estar de acuerdo o no con sus ideas, ¿verdad? Claro. Esa es otra cosa. Yo entiendo que él se pasó de la raya. O sea, se le fue la mano. Se le fue la mano y el tiempo ha demostrado que ese sistema no funciona. Que vendió el cuento de la revolución que no sirvió para nada porque tuvo un país que todavía está así, bajo un sistema inhumano. Incoherente totalmente con la democracia. Más de 50 años, Dunia, y nunca le han mostrado a la gente un crecimiento en nada. O sea, que tenemos educación, que tenemos salud, deporte, y ya con eso yo como. Sí, es completamente infuncional. Ese son logros que no lo voy a negar, pero espérate, el hombre no es eso, el hombre es otra cosa. El hombre quiere crecer, el hombre quiere tener otros horizontes. El ser humano tiene aspiraciones. Exactamente. Lo que tiene que hacer es crearle la base para que la gente se eduque. Y eso fracasó. Entonces, con el problema de que creen que todo el mundo a la fuerza, obligatoriamente, tiene que ser como ellos digan. No, papá, no es así. Por eso es que fracasado eso. Y eso a nadie se lo van a encaquetar. Bueno, el punto es, queridos amigos, que por más de 600 ocasiones, la CIA intentó aniquilar a Fidel Castro y nunca pudo. Entonces, no se ponga triste si en su primer intento de salir de la suegra le sale mal. ¡Qué muchacho más! Sin pedirla, Carlos Rizik. Agradecemos que nos hayas acompañado hasta el final. Al final, esa es la idea. La próxima semana regresamos con mucho más. Más entusiasmo, más actualidad y más información. Haciendo Radio Sin Radio. Tu Magazine Podcast. Radio Sin Radio es una producción de AGC Communications. Dirección General, Conducción y Edición, Ariel Grullón. No olvides suscribirte cuando nos escuches por las plataformas Spotify, Apple Podcast o YouTube. Déjanos tus comentarios a través de radiosinradiopodcast@gmail.com.
Radio Sin Radio fue presentado por Banreservas, el banco de todos los dominicanos.